En la última clase habíamos visto lo que era la generación de modelos, habíamos planteado uno y sobre todo lo habíamos cargado en lo que era nuestra base de datos. El día de hoy vamos a trabajar con algo que es también muy esencial, que sobre todo es la parte de personalización de nuestro sistema. Que en este caso, si nosotros nos vamos a nuestro proyecto, Camila se llama, uy, y hacemos un .NET Run, habíamos visto que teníamos lo que era nuestra plantilla base, nuestra plantilla base. Dejemos que ejecute rápidamente. Y entonces, dentro de ello habíamos visto que teníamos un sistema de login, un sistema de un perfil, ajustes y demás. O sea, teníamos muchas cosas. Y entonces habíamos quedado en que íbamos a precisamente personalizar toda esa parte. Digo, no la vamos a personalizar a detalle ni demás, lo vamos a hacer de manera muy general. Pero precisamente tenemos la parte del registro. Por ejemplo, si no queremos usar un servicio externo, quitar esto. Inclusive cambiar como un poquito la vista. También el tema de login. Por ejemplo, si nosotros no queremos que sea un sistema donde alguien más se pueda registrar. O sea, por ejemplo, yo aquí como usuario tradicional poder llegar y yo registrarme, pues entonces poder limitar ese tipo de accesos. Para esa parte, si estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Para esa parte necesitaríamos instalar primero una herramienta, que en este caso es .NET. Bueno, usamos nuestro comando .NET, obviamente sobre nuestro proyecto. .NET Tool, install, global, ASP, Aurora Code Generator. Un segundo, por aquí lo tengo. ¿Dónde está la otra terminal? Aquí está. ¿Sí era esta? Ah, sí. ASP Aurora Code. Ay, porque siempre lo pierdo. Ay, no lo tengo aquí. Una disculpa. Aquí está. Listo. Es global.net ASP Code Generator. Aquí está. Con esta herramienta lo que vamos a poder hacer es directamente indicar la .NET que nos genere cierto tipo de comandos. Obviamente tiene muchas utilidades, ¿vale? Es la misma que vimos como con .NET EF, que en este caso era el Entity Framework Core. En nuestro caso, pues en este caso en concreto, pues es para generar código en automático y no tener que diseñarlo nosotros mismos. Obviamente tiene muchas implicaciones y demás. Pero en general esto nos va a ayudar a facilitar el desarrollo de nuestro proyecto. Si nosotros queremos hacerlo todavía más específico, más personalizado, pues obviamente tendríamos que hacerlo nosotros a mano. Sin embargo, pues esta herramienta ya nos da precisamente lo que necesitamos. Obviamente, pues yo ya lo tenía reinstalado. Lo único que se hizo fue actualizarse. Pero en esencia el comando es el mismo. Ustedes lo tendrían que instalar y listo. Abonado a eso tenemos que instalar unas cuantas paqueterías adicionales. Para que todo funcione correctamente. Yo todo esto lo voy a dejar en la descripción del video, sin mayor problema. Un segundo, que está incompleto el comando. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, vale. Es porque al parecer al copiarlo se copió mal. Entonces hay que hacerlo un poquito a mano. Entonces el primero pues es el Identity UI, que es precisamente para la generación de las vistas que tenemos aquí. O sea, sobre todo el código de las vistas. Luego tenemos este no nos sirve. Un segundo. Ay, es que es un poquito difícil copiar desde Discord los comandos. Ahí está, el Framework Core Tools. Insisto, yo todos estos comandos se los voy a colocar en la descripción. Entonces, de eso no se me preocupen. Como... Ajá, este no lo hemos colocado tampoco, creo. Que ahora es un Code Generation Design. Ajá, este ya lo instalamos. Ya también lo instalamos. Y el Tools creo que no lo hemos instalado. Y listo. O creo que ya lo habíamos instalado, no recuerdo. No, perfecto. Si mal no me equivoco, ya no nos hace falta ninguna paquetería adicional. Y dirán, ¿son muchas? Sí, de hecho sí son bastantes. Y ahora, para poder hacer uso y que precisamente dentro de... Porque si nosotros nos ponemos a revisar lo que es nuestro proyecto, vamos a ver que lo único que tenemos de Identity, tenemos el View Start, que pues no nos da nada de información, o sea, no tenemos nada, no sabemos nada. Esto es una carpeta por defecto, tenemos nuestros controladores. Si nosotros nos vamos a nuestras vistas, no tenemos nada sobre el login como tal. Tenemos el login partial a lo mucho,
que es precisamente donde nos indica precisamente nuestro logueo. Y poco más, o sea, pero no nos da nada. Por ejemplo, aquí vemos un Account Manage Index, pero nosotros no tenemos acceso a esa sección. O sea, no las tenemos por ningún lado. Lo que tenemos que hacer es precisamente agregarlas. Para esto, pues nos vamos a nuestra terminal y escribimos .NET ASP Code Generator, ASP.NET Code Generator. De hecho, ya lo está recomendando. Identity. Y entonces, existen muchas funciones y muchas opciones dentro del Code Generator. Obviamente. Sin embargo, yo les recomiendo este en específico, o sea, esta serie de comandos en específico. Porque si no, ustedes van a tener que especificar de manera mecánica o manualmente cada uno de los comandos o cada una de las vistas. Obviamente eso pues es útil si ustedes solo quieren una vista en específico. Pero pues, digo, ya vamos a trabajar con todas, entonces pues vamos a agregarlas. Y entonces, el tema que tiene este comando es que es a veces difícil de encontrar, o sea, no es tan fácil, entonces de igual forma yo se los dejo en la descripción. Y yo les recomiendo siempre usarlo, siempre cuando vayan a iniciar un nuevo proyecto y quieran tener la personalización de las vistas. Si no la quieren tener, déjenlo como está, pero yo lo recomiendo porque pues, le dan ese toque característico. Y aparte, por ejemplo, quitan cierto tipo de, llamémosle marcas de agua, que por ejemplo si nosotros nos vamos aquí a la... Pues aquí nos dice, pues este es un servicio que se tiene que configurar, ¿saben? Podemos quitar este tipo de cosas. Y entonces, listo. Para eso escribimos DC y escribimos nuestro contexto de base de datos. Oye, ¿qué sucede si mi identity context lo tengo en otro contexto? Pues colocas ese contexto, simplemente. ¿Cuándo veremos la configuración de contextos nuevos? Más adelante. Ahorita no es nuestra prioridad, pero más adelante lo veremos. Esperamos a que termine de compilar. Esto puede tardar un poco más, un poco menos, según pues según muchos factores, el equipo y demás. Y sobre todo el tamaño del proyecto que llevemos hasta ese momento. En este caso, pues no es tan grande el proyecto, de hecho no tiene nada, entonces pues no debería tardar tanto. Y entonces, ahorita vamos a ver que esto precisamente ya cambió. De hecho, ya tenemos una nueva carpeta mientras se sigue generando código. Entonces, digo, es parcialmente normal que nos empiece a arrojar errores. Y si no, ahorita los revisamos poco a poco y ver qué podemos hacer. Entonces, nada más tenemos que esperar a que termine. Si se dan cuenta, ya empezó a agregar cada vez más vistas y listo. Entonces ya, nos dice que ya acabó y todo perfecto. Entonces, aquí ya nosotros podemos ver precisamente todas las vistas y demás. Tenemos vistas de errores o bueno, archivos de errores. La vista precisamente que ocurrió un error. Ay, disculpen. Tenemos la carpeta de cuenta, que es precisamente donde nos vamos a centrar parcialmente. Tenemos la vista de acceso denegado, que aquí es donde nosotros la podríamos personalizar y decirle, ay, pues no sé, por ejemplo, yo en algunas páginas he colocado que si yo no tengo acceso a una vista, pues yo pongo un gatito triste. Tal cual. Entonces nosotros podríamos aquí colocar lo que nosotros quisiéramos. Aquí está el View Model, que en general no vamos a trabajar con estos, o sea, de esto yo no lo voy a tocar en el curso, o al menos en este curso no lo vamos a tocar esta parte. Tal vez en otro lo podamos ver un poquito más a detalle, junto con las Partial Views, que son estas secciones de aquí, las cuales son interesantes, son muy divertidas y son muy prácticas, de hecho, en muchos casos, pero, insisto, en este curso no las vamos a ver. Porque más que nada porque ya requieren un nivel un poquito más alto. Tenemos el de confirmar email. Aquí está de hecho cómo se genera la página y demás. Entonces nosotros nos podríamos meter e ir viendo y demás. Entonces por ejemplo aquí nos dice que se ha logueado exitosamente con un proveedor. En este caso puede ser Google, Microsoft, Facebook, Twitter, demás. El de olvidamos nuestra contraseña. Tenemos el de la confirmación de la contraseña. El de un bloqueo de la cuenta. Por ejemplo, era lo que les comentaba. Más adelante vamos a poder configurar lo que es precisamente los intentos en nuestra cuenta de accesos. El login, sobre todo. Aquí es donde tenemos ya toda esta vista. Entonces, en este caso, esta sección de aquí es principalmente cuando nosotros queremos generar un servicio que con Google, que con Facebook, etc, etc. Entonces, por ejemplo, esto vamos a quitarlo, ¿vale? De momento a nosotros no nos interesa. Solamente nosotros queremos manejar esa parte con nuestros usuarios únicamente. Aquí también tenemos métodos de inputs para lo que es ASP.NET y demás. Entonces, poco más. Tenemos por acá, por ejemplo, el login con doble autenticación.
Tenemos lo que es con recovery code. Tenemos el logout, que en este caso nos indica que si queremos hacer logout o si ya hicimos el logout correctamente. El de registro, entonces también por ejemplo queremos quitar esta sección que es la de los servicios adicionales. La quitamos, todo perfecto. De aquí ya no nos interesa nada. Podríamos agregar más parámetros, pero no lo vamos a hacer ahorita. Tenemos para enviar el correo de confirmación, el reset del password y demás. O sea, tenemos muchas vistas si se dan cuenta y muchas cosas que podemos manejar. Por ejemplo, en Manage ya tenemos lo que es la parte interna del usuario. O sea, ya qué es lo que el usuario puede ver. En este caso, respecto a su cuenta. Aquí tenemos lo que es el layout, donde precisamente es como la vista principal. Entonces, ahorita esta ¿cómo la podríamos ver? Pues aquí, por ejemplo, si nosotros... Ay, creo que detuve el servidor, ¿verdad? Hacemos un .NET Run. Vamos a ejecutarlo. Y entonces, por ejemplo, aquí es donde vamos a poder ver los ajustes de nuestra cuenta. Entonces, por ejemplo, el Manage Bar es precisamente los enlaces que tenemos en la parte izquierda de nuestra pestaña, donde podemos ver nuestro perfil, nuestro correo, la contraseña, el doble factor de autenticación, los datos personales. Esto nos interesa. ¿Esto qué es? El status message. No me acuerdo bien dónde salía, entonces de momento no lo vamos a atacar. Por ejemplo, el borrar los datos personales. O sea, tenemos aquí todas las vistas que tenemos acceso desde aquí. Entonces, por ejemplo, si ya habíamos hecho un registro, perdónenme. Hacemos un login. Uy, la contraseña, ¿sí la tenemos? ¿O la perdimos? Si no, hacemos una cuenta rápida. La estoy buscando la contraseña. Creo que no la tenemos. Qué pena. Vamos a intentar recuperar la contraseña, pero según yo no vamos a poder por el tema del correo precisamente. Sí, ese es el tema, que como no tenemos un servicio de correo ahorita, pues no podemos recuperar nuestra contraseña. Entonces vamos a hacer una cuenta nueva. Vamos a buscar KeePass. KeePass no, Password Generator. Esta vez juro que sí voy a guardar la contraseña, se los prometo. Vamos a agregar esta. Nos vamos a registrar y entonces vamos a usar Juan Escutia 2. Ponemos la contraseña y nos registramos, listo. Digo, ¿qué problema más hay? Oye, ¿podemos recuperar la contraseña desde la base de datos? No, porque la contraseña se cifra. Entonces, si quieren verlo o si quieren lo podemos ver rápidamente. Sudo mysql. Usamos nuestro usuario, bueno, nuestra contraseña. Usamos la base de datos de Camila. Mostramos las tablas. Show tables. Que se me olvidó por un segundo el comando. Entonces, por ejemplo, hacemos un select from. Entonces déjenme ver si puedo hacer que se vea un poquito mejor. Bueno, más o menos. Ahí está. Digo, ya que no se ve todo en la pantalla, pero es lo de menos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer un select, o sea, vamos a buscar el username y el pass... Uy, lo puse todo en mayúsculas. Ok, name, password hash from ASP.NET users. Uy, users. Listo. Mejor, ¿no? Y entonces aquí ya, por ejemplo, tenemos juanescuti@gmail.com y pues la contraseña nos aparece cifrada. Sobre todo, no es que esté cifrada, sino es un hash. Entonces, de este hash no podemos sacar la contraseña. ¿Por qué? Porque en este caso, todo texto se puede cifrar de esta manera, pero el tema es que no se pueden descifrar de esta manera. Y dirán, oye, ¿y entonces cómo se compara la contraseña? O sea, ¿cómo es que la página sabe que esa es mi contraseña si yo de ahí no la puedo descifrar? Pues precisamente lo que se hace es que se vuelve a cifrar la contraseña que nosotros enviamos. O sea, cuando yo hago un login, en este caso juanescutia2@gmail, y mando la contraseña y le doy a login. Uy. Ah, vale, porque lo que tengo copiado es la ¿cómo se llama? El nombre de la tabla, no tengo copiada. Déjala, mando aquí rápido al Discord, que no se nos pierda. Ahí está. Cuando yo mando la contraseña, lo que hace es que esta contraseña que yo estoy enviando se vuelva a cifrar. Entonces, cuando se cifra, se genera precisamente un hash que siempre va a ser el mismo. Obviamente, esto cambia respecto a aplicación,
O sea, no porque si yo ahorita hago otro aplicativo y vuelvo a poner la misma contraseña, no va a generar este mismo hash. O sea, no va a generar este mismo código. Va a generar uno completamente diferente. Entonces el patrón de diseño va a variar respecto a la aplicación. Se le conoce como semilla. Entonces la semilla de la aplicación es única. Por eso es que, de hecho creo que se puede ver. Déjenme investigar. Según yo, al menos así era en la versión 3.5, se podía ver aquí la semilla. No sé si ya se cambió esa parte. ¿Era aquí? No. ¿Dónde era? Ay, les juro que me acuerdo. Había una sección donde se podía ver el hash. Creo que era en la solución o en el proyecto. Aquí está. En los User Secrets ID. Esto es como... Aquí es donde se tiene el hash. También veremos lo que son los secrets. Porque de hecho en producción no se puede hacer esto, ¿vale? O sea, esto que yo coloqué aquí no se debe de hacer. De hecho, aquí se tiene que poner una referencia. ¿Por qué? Porque si yo quisiera compartir el proyecto o mi proyecto se filtra, por ejemplo, el GitHub, alguien filtra el GitHub, tendría acceso a todas las contraseñas, puertos, servidores y demás. Y sobre todo a las bases de datos, lo cual es un problema muy grave. Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros definimos usuarios y contraseñas de administradores por defecto, estaríamos teniendo un grave problema. Por ejemplo, sobre todo cuando nosotros hacemos integraciones con otro tipo de aplicativos. Por ejemplo, imaginemos que hacemos una integración con Discord y tenemos que colocar nuestras API keys. Entonces, una mala práctica, una mala praxis es colocarla dentro del código. Lo ideal es precisamente colocarlo dentro de los app settings. Que en este caso, si se dan cuenta, tenemos uno que es para desarrollo y tenemos uno que es productivo, que es este de App Settings. En este caso, de hecho, App Settings Development y el normal, pues funcionan, o sea, hacen lo mismo. Y en esencia, digo, ya estos son costumbres, buenas prácticas. Las buenas prácticas es que aquí se colocan precisamente los accesos de esta manera. Y en los productivos, pues se colocan referencias a lo que son las secret keys. O siempre se me olvida el nombre. A lo que son los user secrets. Entonces, estos user secrets se cifran y se mantienen en el equipo local. Esos user secrets no se van a exportar al proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo este proyecto lo mando al equipo de Chuchito, Chuchito no va a tener mis secretos. O sea, literal, los user secrets. No va a tener esos user secrets, que son los que contienen que mis credenciales de bases de datos, que los accesos a la API key, que esto, que aquello y que no sé qué. Básicamente ellos no tendrían acceso a eso. Y entonces ustedes cada vez que inicien una aplicación van a ver que este código cambia. Y entonces precisamente es porque si lo quieren llamar, es la semilla de la generación de los hash. Entonces cada aplicativo es diferente y obviamente los hash van a ser diferentes. Entonces, nuevamente retomando, cuando nosotros hacemos el login, se cifra o bueno, se genera nuevamente el hash. Y como es único por aplicación, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo coloque esta contraseña, que es la de nuestro usuario, se va a generar este mismo hash. Y entonces, precisamente lo que va a suceder es que se van a comparar esas dos cadenas de texto. Y va a decir, este hash es exactamente el mismo que yo generé. Sí, entonces está logueado. Y así es como nosotros podemos validar precisamente que un usuario se logueó de manera segura. Oye, ¿por qué no es mejor desencriptarlo? O sea, que por ejemplo ocupáramos un sistema de encriptado, por ejemplo el SHA-256 o el 512 si ustedes quieren, o el 128 o el SHA-1, ya el sistema de cifrado que ustedes quieran. Porque es muy costoso a nivel computacional. O sea, requiere muchos más recursos de lo que debería. Digamos que encriptar o cifrar es más fácil que desencriptar. Entonces, obviamente, pues a mí a nivel computacional, para un usuario, es más eficiente solamente encriptar, tener el hash y directamente pues ir comparando los hashes. ¿Vamos a hacer este tipo de cosas? Sí, las podemos hacer y entonces las podemos, por ejemplo, para gestionar nuestras bases de datos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que estos datos sean privados. Y podríamos hacer por ejemplo, para guardar lo que son a nuestros clientes como tal, o las recetas, podríamos hacer eso. O al menos hablando de mi proyecto, claro. Que en este caso es la de la veterinaria. Por ejemplo, para cifrar las recetas, que pueden llegar a contener datos muy sensibles sobre el estatus médico de alguien. En este caso de una mascota. Y podríamos precisamente encriptar y desencriptar. Obviamente tiene un costo computacional muy alto.
Puede que en una primera instancia o en pruebas muy pequeñas como las que haremos aquí, pues no se note mucho. Pero imagínense ya cuando estás hablando que tienes cientos de miles de usuarios. Entonces eso va a demandar más recursos de tu servidor. Y obviamente depende pues de tu presupuesto sobre todo. Porque por ejemplo puedes decir, ay, pues es que no tengo un presupuesto muy amplio y no puedo estar metiendo servidores. En el dado caso que tengas la disponibilidad de un centro de datos. Y si estás rentando en la nube, pues estamos igual, porque un servidor de Azure o las funciones Lambda te cobran por tiempo de uso. Y así igual para lo que es ay, se me fue el nombre. Huawei Cloud y para Microsoft Azure. Entonces, todas te cobran por el uso del servidor o por tiempo de ejecución. Entonces, imagínense que tienes muchas, pues obviamente tu función se va a usar mucho y va, como puede llegar a ser un poco tardada, va a ser muy costoso. Entonces, por eso no siempre se suele hacer de esta manera. ¿Se puede? Sí. Es ideal también. Digamos que entra dentro de las buenas praxis. Y bueno, regresando a nuestro cuestionamiento, o a nuestra cuestión de hoy. Entonces ya aquí tenemos lo que son las vistas general, y entonces por ejemplo vamos de nuevo a nuestra aplicación y precisamente algo que ya no nos percatamos correctamente es que ya no aparece lo que es esta sección de aquí. Entonces esto nosotros lo podríamos alargar, acomodar, podríamos cambiar estos textos, no sé, vaya, podríamos personalizarlo muy a nuestro gusto. No es el caso ahorita, entonces ya después yo lo podría personalizar como hicieron fuera de cámaras para que quede más chulo. Y listo. Simplemente pues hicimos esos cambios y está perfecto. En este caso pues ya tenemos a juanescutia2@gmail.com logueado. Y entonces si nosotros nos metemos aquí pues podríamos cambiar estas vistas. Que por ejemplo vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de poner aquí personal data, vamos a poner datos personales. Por poner algo. Para eso nos tendríamos que ir a lo que es, un segundito, déjenlo encuentro, el manage bar, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos, el perfil, el correo, la contraseña, los login externos, doble factor de autenticación y los datos personales. Entonces vamos aquí a poner datos personales, para que vean, como dicen, para que vean que no es choro. Diagonal Q, cerramos esto y reiniciamos nuestro servidor. Ya la próxima clase veremos lo que es la generación de un nuevo contexto de base de datos y vamos a precisamente a trabajar con dos. Ya después vamos a agregar un tercer contexto de base de datos que va a ser para SurrealDB. Sobre todo más que nada una conexión, no tanto un contexto de base de datos, ya que Surreal no acepta o sea, no tiene una manera tan orgánica, al menos hasta donde yo conozco la documentación, de trabajar como ORM. Y .NET tampoco la tiene muy desarrollada. Entonces, de momento no la vamos a trabajar así. Se puede, claro que sí. Pero no la he probado. Entonces, como lo he comentado en varias clases anteriores, hasta que yo no lo pruebe, no se los puedo proveer. Entonces, hacemos un refresh. Esperamos a que precisamente vuelva a hacer lo que es el login con las cookies. Y bueno, se me escapó una E, pero vaya, podemos hacer el cambio. Y listo, entonces pues ya tenemos lo que es precisamente personalizada, o podríamos personalizar más a detalle, podríamos agregar de hecho más pestañas y demás. Oye, ¿tendrían que estar en la misma ruta? No necesariamente, pero se podría. Entonces, y así es como en esencia podemos personalizar lo que es nuestro Identity View. Obviamente ya tú le puedes meter la mano que tú quieras, le puedes hacer los cambios que tú requieras, puedes meter partial views, puedes meter vistas completas. Se podrán preguntar en este momento, oye, has mencionado el tema de partial views, pero no sé qué son. En este caso las vistas parciales sirven como lo que antes se le conocían como frames en HTML. Digo, si no los conocen tampoco pasa nada, pero en esencia es como tener una página HTML dentro de una página HTML. En esencia eso es lo que es una partial view. Obviamente tiene una descripción muchísimo más técnica y muchísimo más completa. Pero a muy grosso modo eso es lo que se hace. Se toma una vista, por ejemplo esta de contraseña. Pero pues como ya es un archivo fijo, yo llego y lo meto aquí, por ejemplo. Llego y a la brava. Y en esencia eso es una partial view. O bueno, en este caso en el de manage view. Entonces, por ejemplo, cuando tú invocas el enlace, si se dan cuenta, yo aquí no tengo lo que es completamente la vista, sino yo nada más tengo el enlace, pero dentro de mi vista web, pues cuando yo le doy clic, me aparece de este lado, precisamente porque se invoca una partial view, y entonces de hecho aquí lo dice, manage pages, index nav class y view context, y entonces por ejemplo aquí ya se dice hacia qué vista y demás.
Entonces aquí nos dice que al index, que al correo, que al cambiar password. Y de hecho aquí lo dice ASP page. Y entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar este index o esta página de perfil principal, tendríamos que irnos a lo que es esta vista, que en este caso es la de index, que debería estar por aquí. Si la encontramos, claro. Aquí está, index. Y entonces, de hecho, aquí yo la podría modificar. Por ejemplo, no sé, vamos a nada más cambiar el botón. Guardar. ¿Vale? De esta manera. Reiniciamos. Oye, ¿y qué sucede si yo quisiera meter otra? Pues muy simple, ya tan solo se tendría que reemplazar precisamente en la invocación. O sea, en esta parte de aquí. En vez de dar esta ruta, tendrías que dar precisamente la que es la que tú quieres. Pero, insisto, nosotros no vamos a ver de momento partial views. Porque pues, ya requiere un poquito más de... Vaya, requerimos más tiempo. Y entonces nosotros todavía tenemos que hacer todavía muchas cosas. Ay, todavía no compilaba. Tenemos que hacer muchas otras cosas para que podamos tener algo más completo. Entonces, estamos en el perfil. Y precisamente habíamos cambiado el texto del botón. ¿Vale? Y así precisamente puedes modificar lo que es tus vistas y demás. Tú puedes meter las que tú quieras, claro que sí. Y puedes ajustarlas, moverlas, cambiarles el color, meterles los diseños que tú quieras y demás. O sea, no estás limitado respecto a lo que quieres hacer. Y para eso precisamente usamos la herramienta de ASP Code Generator.